no le dé una diarrea, que no se enferme, que no se muera. Recuerden que este es un conocimiento ancestral y no solamente hablamos de los hongos psicodélicos, al contrario, hablamos de los hongos que son muy poco conocidos y que en realidad tienen pues una identidad cultural y gastronómica muy fuerte detrás y que hay que aprovechar que ahorita todavía estamos en temporada de lluvias. Bienvenidos chicos, ¿cómo estás, Marisol? Muy bien, Juan, muchas gracias. Igual muchas gracias a la audiencia, a Eric, a Ireri, que estamos aquí otra vez con este tema tan emocionante y que la verdad es que gustó mucho y por eso es que hicimos una segunda transmisión. Y pues ya saben, estaremos esperando sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas para la bióloga también. Y pues estaremos pendientes de otros temas, ¿no?, que también les gustaría tocar. Así es, ¿cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, ya por fin en esta segunda parte. Fue una semana larga, pero pues bueno, aquí estamos y pues las lluvias siguen, los brotes siguen, los hongos siguen. ¿Y qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ya estamos a punto nosotras de planificar nuestras salidas a campo, de planificar nuestros próximos eventos, esperando que el semáforo no nos traicione y pues con todas las medidas sanitarias. Pero muy bien, gracias por la invitación otra vez. Qué gusto estar aquí. Muy bien, me parece perfecto para poner un poco de contexto en qué nos quedamos. Nos quedamos acerca de la gran biodiversidad que Irene nos presentó en su trabajo de tesis, las diferentes distribuciones sobre el uso de los hongos en territorio nacional. Y bueno, nos quedamos en la parte de pues ya empezar a identificar un poco y sobre todo algo muy clave que nos informó es que siempre es importante no solamente ver las guías taxonómicas o las guías visuales que hay, por ejemplo, con plataformas como Naturalista, sino que recuerden que para el consumo de hongos nativos, regionalizados, lo mejor es acercarse a las personas de las comunidades que ya saben de su manejo, porque muchas veces puede haber pues fallos en esa identificación si usted no es experto, y muchas veces hasta los micólogos más aventurados, más precisamente estudiados, pues ellos saben que precisamente tienen que asesorarse de la mano del conocimiento tradicional para pues no caer en un grave error, porque imagínense que les dé la diarrea, bueno, está bien, o se pongan un poquito psicodélicos, pero ya que recuerden que los vamos a tener mucho cuidado porque sí puede llegar a causar la muerte, pero para eso el día de hoy está Irene que nos va a ayudar a ver todo esto y a no tenerles miedo, al contrario, sacarles fotos, identificarlos, ver dónde están, cómo hacer un uso racional. Bienvenida. Sí, pues justo la vez pasada, bueno, les voy a compartir mi presentación de una vez. Claro que porque sí. Esta vez espero, no, más bien esta vez, bueno, si me permiten compartirla, prometo no tardarme tanto. No, está bien, está bien. Se ve que te apasiona y por eso lo detallas. No, pero lo que ves, todavía no puedo compartirla. O sea, me dice que... Ah, ok. Sí. Momentos. Sí, nosotros aprobados. Aquí. Sí, no hay problema, pero en un momento lo solucionamos. Y bueno, Ireri... ahorita te hacen host sí, para que puedas compartir. Ah, ¿qué va? Pues recordar, ¿no? Los comentarios en redes sociales que nos pueden hacer llegar preguntas para que la especialista nos ayude, nos ilumine en este camino de hongos. Y pues bueno, también pues siempre, ¿no? Y bueno, podríamos dar un contexto, ¿no? de qué es lo que nos ibas a presentar, Ireri, acerca de tu trabajo un poquito, para las personas que no estuvieron en el programa anterior, que sepan de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Claro. Sí, pues la vez pasada nos quedamos platicando de cómo pues esta nueva actividad que es el micoturismo, que es prácticamente hacer turismo o ecoturismo, pero a partir de los hongos silvestres, pues estaba funcionando como una estrategia de educación ambiental. Cómo pues ir al bosque y ver directamente cómo pueden crecer los hongos, con qué árboles se relacionan, cuáles son las personas que se relacionan también con ellos, las personas que los estudian. Pues, cómo todo esto estaba permeando en las personas, o sea, qué impacto estaba teniendo. Y también, bueno, estaba apenas, me regalaron un libro y estaba yo leyendo es un libro de Merlin Sheldrake,
que estaba yo leyendo como este rollo de cuánto ha crecido el interés en los hongos, ¿no? Entonces, justo hoy estuvo muy padre. Acá en la cooperativa nosotros hacemos venta de hongos y apenas nos aventuramos como a, o sea, como que la gente nos escribía así de, ¿y no venden también como a nosotros, a menudeo, ¿no? Y nosotros como de, pues, vamos a intentarlo. Y hoy, bueno, ya han pasado varias veces y como que siempre nos encanta esta primera reacción cuando traen, o sea, cuando reciben sus hongos, ¿no? Así ya nos indica producción Irene que ya puedes compartir tu presentación. Perfecto. Justo ya. Lo tenía listo. ¿Ya la pueden ver por ahí? Sí. Déjenla, pongo completa. Muchas gracias. Sí, pero qué emocionante que ya haya. Sí. Listo. Que haya un interés, ¿no? Dentro de la sociedad. Y pues bueno, vamos a iniciar. Va, que va. Pues sí, les contaba como que este primer acercamiento a como ver los hongos y como que hay en ellos, o sea, como las formas y todo esto, nos ha parecido increíble, ¿no? Nosotras normalmente entregamos como en puntos, así que decimos, no, pues nos vemos en tal lado, ¿no? Entonces a veces llegan las personas como al mismo tiempo y se comienzan a compartir recetas y a compartir tips, o es así como de, tómame una foto con mi hongo, ¿no? Entonces, como que todo esto nos parece muy fascinante, pero también una forma muy, muy padre de poder acercar un consumo informado. Entonces, ahorita todavía la temporada, pues, como tan de lleno. Ahorita ya tuvimos el día de San Juan. Ese día hasta se nos inundó la ciudad, Insurgentes se volvió todo un río. Y los hongos ya están aquí. O sea, cada vez nosotros entramos a Instagram y, por ejemplo, pues desde la cuenta de Simbiosis o de mi cuenta personal que sigo a pura gente que le gustan los hongos, ya así todo el tiempo como que veo que la gente ya está subiendo sus recetas, está subiendo sus recolectas. Entonces creo que está muy padre. Sí. Y pues particularmente el micoturismo se ha considerado en los últimos años como un sector con muchísimo potencial para que la divulgación de los hongos y la divulgación de la conservación y todo esto, pues se vuelva como una forma muy dinámica, muy interactiva para las personas, ¿no? Sin embargo, pues para que esto pueda ser como una forma de educación ambiental no formal, porque, bueno, si nosotros nos vamos a los tipos de educación y todo esto, nosotros normalmente estamos acostumbrados a una educación formal, que es la que tenemos en las escuelas, y a veces cuando nos hablan de educación ambiental, nosotros nos imaginamos haciendo arbolitos reciclados con residuos de papel de baño, ¿no? Entonces, no, acá el micoturismo se convierte en una estrategia viva, ¿no? O sea, como una estrategia en donde las personas pueden interactuar directamente con esto, pero que también es una estrategia, además de que las personas conozcan los hongos, conozcan las problemáticas, se puedan evitar las intoxicaciones. ¿Y cómo es esto? Pues acercando a las personas a los hongos. Cuando nosotros vamos a un micoturismo, aquí como pueden ver en la foto, sí, ya lo estaban tocando, ya llevaban algunos hongos recolectados, pero hay personas que la primera vez que entran al bosque no quieren ni tocar los hongos, es así como de, si lo toco no me pasa nada. Sí. No te va a pasar nada, ¿no? O sea, solo hay una especie que sí está documentado que produce una intoxicación cuando tú la tocas, pero de ahí en fuera, menos que tú te la comas, pues puedes tocarlo, puedes olerlo. Entonces, esto pues nos ha llevado a analizar qué es lo que se está enseñando en el micoturismo, por qué esto puede ser una estrategia de educación ambiental y por qué es mucho más padre, interactiva y divertida que estar haciendo tronquitos de papel de baño, ¿no? Entonces, normalmente las actividades micoturísticas en México, lo que reúnen o las actividades que se ofertan son observación de hongos, o sea, que tú vayas al bosque y puedas ver las especies, puedas conocerlas, puedas ver en dónde crecen, cómo crecen, cuáles son sus formas, sus colores, que puedas identificarlos. Este punto es como muy, muy, muy importante, porque ir a un micoturismo, ir a 2 micoturismos, ir a 3 micoturismos, no te garantiza que tú vayas a aprender al 100% a identificar los hongos. Claro. Esto es muy, muy importante, ¿no?
Las personas que viven en las comunidades, que saben cuáles son los hongos que existen, son personas que tienen un conocimiento milenario y que desde niños sus abuelas, sus mamás, sus papás son los que se encargan de transmitir estos conocimientos. Y es justo lo que mencionábamos hace rato. Hay a veces que ni la mejor micóloga puede identificar a veces un hongo o puede hasta equivocarse y errar, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que si nosotros asistimos a estas actividades o tomamos un taller de identificación, pues no sintamos que a la primera ya lo vamos a tener completamente aprendido y que si la siguiente vez que nosotros nos subimos al bosque, pues va a estar completamente entendido todo y vamos a identificar todo y hasta podemos dar micoturismos, ¿no? Otro aspecto muy padre que se da es la recolección de hongos. Creo que es de las cosas como más divertidas, porque normalmente cuando entras al bosque, les decía la otra vez, no sabes ni qué estás buscando, ¿no? Como que la mayoría de las personas solo ubican los champiñones y entonces de repente resulta que entras y te encuentras algo con forma de corneta, algo con forma de oreja, algo que está creciendo en un insecto y tú así de, ¿qué busco, no? Entonces, para mí, uno de los fenómenos más increíbles es cuando las personas encuentran su primer hongo comestible, porque recolectarlo, saber cómo lo tienes que recolectar es algo como súper, súper padre para ellos y es así como de, ya tengo mi taco, busquen el suyo, ¿no? Y el siguiente paso es la degustación. Algo que, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba haciendo mi tesis, yo hice entrevistas a los micoturistas, ¿no? Entonces alguien me mencionó, es que para mí la cocina fue un centro de aprendizaje. Y yo dije, órale, ¿no? Y sí es cierto, o sea, hay veces que nosotros vamos en el bosque y pues el bosque es una experiencia totalmente increíble, adentrarte, ver los paisajes, ver otros bichos que te encuentras ahí, y pues a veces puede que ni le pongas atención a lo que el micólogo o el honguero te están contando, ¿no? Tú vas caminando y vas viendo el bosque, pero cuando llegamos a la parte de la degustación, normalmente se hace de forma colectiva. Entonces, las hongueras se reúnen, que en muchas zonas del centro de México, esta parte de la cocina es como es un empoderamiento muy grande de las hongueras, porque es donde ellas tienen todo el poder, ¿no? O sea, es donde ellas nos dicen qué le tenemos que quitar a los hongos, qué no les tenemos que quitar, cómo los tenemos que preparar. Entonces es como también otro centro de aprendizaje, porque a veces nos dicen, bueno, si a no le quitas esto, te vas a intoxicar. Entonces ya alguien te dice como el nombre más técnico y te dicen, son las escamas. Entonces tú dices, ok, si no le quito las escamas, me empacho. Y puede que tú en el camino ni te acordabas que era una escama de un hongo, ¿no? Pero para cocinarlos tú dices, las escamas. Entonces la degustación y la cocina también se ha vuelto un centro de aprendizaje muy, muy importante en el micoturismo. Otro aspecto también, pues, es el micopaisaje. Como decíamos la otra vez, a nosotros nos encanta ponerle mico a todo lo que encontramos, ¿no? Este micopaisaje son todos estos elementos alrededor de los hongos, ¿no? Poder explicar a la gente en vivo, pues, este internet de los bosques que existe, ¿no? O sea, que ellos puedan verlo, puedan entenderlo y puedan vivirlo. Y esto también nos lleva a que, por ejemplo, en micoturismos que son del tipo biocultural, es decir, en donde nosotros tenemos un contacto directo o los prestadores de servicios son las comunidades originarias, pues existe esta revalorización del patrimonio micocultural, es decir, de todos estos saberes que hay en torno a los hongos, ¿no? Y esto se vuelve súper, súper interesante porque hay saberes que podemos ver, que podemos tocar, pero también hay otros saberes que no pueden tocar, pero los vamos a conocer en estos eventos. Entonces, acá pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es el aprendizaje en esta parte o por qué es tan interactivo? ¿Por qué le gusta tanto a la gente? Cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo estaba leyendo cosas de pedagogía, ¿no? Seguramente si un pedagogo lee mi tesis va a decir, ¿qué es esto? ¿No? Pero hay algo que son los estilos de aprendizaje de Kolb, que nosotros, si nos acordamos como de cuando íbamos al Papalote Museo del Niño, nos decían, toca, juega y aprende. Pues resulta que esto va un poco por ahí, que es observar, hacer, pensar y... Se me fue otro, pero ahorita viene. Entonces, estos 4 aspectos también nos llevan a conocer que las personas tenemos distintos tipos de aprendizaje, que no a todos se nos queda la información de la misma manera
y que el micoturismo es una actividad en donde los 4 tipos de aprendizaje pueden ser de forma exitosa. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos observando, así como Lucy aquí en la foto que puse, las personas pueden observar de manera directa, primero, un nuevo lugar, que es el bosque. Y el micoturismo normalmente responde a demandas que vienen de grandes ciudades. Entonces, cuando nosotros salimos de la caótica Ciudad de México y vamos a un bosque, pues conocemos un nuevo ambiente, nos sentimos relajados, nos sentimos como muy a gusto y al mismo tiempo podemos conocer otra perspectiva y no solo de los guías que pueden ser recolectoras y recolectores o de las micólogas, sino también de otros micoturistas, ¿no? Así como de, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues soy oficinista y pues me vino y al bosque, ¡ah, qué chido!, ¿no? Entonces, ahí podemos como observar otras actividades y por qué esto nos llama la atención. También se puede hacer la identificación de hongos, pero otro aspecto es reivindicar, revalorizar la importancia de los conocimientos. Que un conocimiento científico no es mucho más válido que un conocimiento tradicional. Ambos conocimientos valen lo mismo y se complementan entre sí. Porque también debemos recordar que si alguien no se hubiera comido un hongo y tal vez se hubiera intoxicado, no sabríamos que ese es tóxico. Claro que se pueden hacer pruebas de laboratorio y seguro hay un curioso que se dedica a eso, siempre los hay. Pero todo este conocimiento que nosotros tenemos en nuestro país ha venido de un patrimonio micocultural. Y también al mismo tiempo las personas pueden visualizar las problemáticas. Yo trabajé en el Parque Nacional La Malinche y una problemática que tiene muy fuerte es la tala ilegal. Entonces, cuando nosotros llegamos al parque, pues normalmente llegamos como a una zona de un bosque muy denso, pero cuando las personas vieron de cerca el problema de la tala, todos estábamos callados, ¿no? De venir como platicando y chismeando y de que, ay, a ver tus hongos, a ver cuántos llevas. Pues de repente todos nos quedamos así de, ¿dónde están los árboles, no? Y era una zona que estaba llena o sea, como de residuos de latas de aceite, que estaba llena de basura, que veíamos los troncos tirados. Y entonces me acuerdo mucho una entrevista en donde otra chica me menciona así de, es que normalmente tú escuchas en la radio o en la tele que dicen, hay tala ilegal, los bosques se están quemando, ¿no? Y tú dices como de, uy, qué feo. Pero vivirlo, verlo, o sea, realmente es como una experiencia totalmente distinta y que también te hace crear conciencia. Las personas que son más de hacer cosas, pues además de que tienen una interacción con el medio ambiente de manera directa, son los que andan así. O sea, esos los ves brincando y son los que más tienen que cuidar que no les pase nada y son los que te gritan desde quién sabe dónde, oye, ¿cuál es este hongo, no? Entonces, ellos pueden motivarse muchísimo porque están participando en la búsqueda, en la identificación, en la recolección, en la preparación y en la degustación. Y neta los ves en todo, ¿no? Son esos que cuando tú estás diciendo, ah, sí, este hongo es tal y tal, ellos están acá de, ¡ya encontré otro! Entonces, como que también es una parte muy padre que nosotros que venimos de pasar. El otro día leí en Twitter, ¿no? ¿Por qué a las personas de la Ciudad de México llegar a un lugar en 30 minutos se les hace que es un lugar cerca? Y yo como de, pero si está cerca, son 30 minutos. De hecho. Sí, ¿no? Pues pasa lo mismo acá, o sea, como de venir de todas estas rutinas, de todo este concreto, de toda esta problemática diaria de la Ciudad de México, de las grandes ciudades, y poder hacer esto, poder hacerlo en familia, en pareja, con amigos, sola, pues es como muy reconfortante para cuando nosotros vamos y que también nos ayuda pues a estimular ciertas cosas pues que nos satisfacen, ¿no? Y al mismo tiempo estamos aprendiendo. Y esto también nos lleva nuevamente a construir otro tipo de relaciones con los guías, con los micoturistas, con las cocineras, con todas las personas que acuden ahí, pues poderles preguntar así de, ¿qué onda? ¿A ti te trajeron o tú veniste o cómo llegaste aquí? ¿No? Respecto al sentir, esto yo creo que es de mi parte favorita de lo que yo hice en mi tesis, ¿no? Nosotros cuando entrábamos al bosque, las personas decían, wow, que esto está a 2 horas de la Ciudad de México. O sea, como que sí, ¿no? De repente estamos en el tráfico, estamos en el periférico, en el circuito, y como que vemos el Popo y el Ixta y decimos, o vemos los cerros de Santa Fe y es como de, ajá, justo, ¿no? Y es como de, árboles. Estamos tan acostumbrados a las jacarandas y los eucaliptos que cuando llegamos a un bosque decimos, wow. Y pues sí, no es para menos, ¿no? Entonces,
como todos estos sentires, todo lo que experimentan los micoturistas, viene desde una apreciación de la riqueza natural hasta una valorización. Y al mismo tiempo, las diferencias culturales, ¿no? O sea, que incluso nosotras que tenemos como una formación científica y que ya nos enseñaron a identificar esporas y todo, o sea, cuando tú ves como a las niñas, a las chavitas y todo esto diciéndote como de, mira, este es este y este así, tú así de, no manches, ¿no? Yo me quedé en identificación ni siquiera por género, por grupo, ¿no? Ese es un boletoyo. Sí. Entonces, todo esto como que también nos lleva a apreciar nuestro entorno y, por ejemplo, este punto también para mí es como muy, muy padre, de que yo les preguntaba a los micoturistas así de, ¿y qué te pareció el sendero, no? Y hasta yo les hacía una broma de, ¿cómo viste que acomodamos los árboles? ¿Nos quedaron bien? ¿Les ponemos más la otra vez? ¿Qué tal la hojarasca, no? Y me sentí en una zona segura. ¿Por qué? Porque me iba guiando una persona local. Porque yo sabía que no me iba a perder ni me iba a pasar nada malo porque un recolector o una recolectora me estaba guiando en el camino. Y yo dije así como de, no confías en las micólogas, ¿eh? Entonces, el sentirnos en una zona segura, el que nosotros estemos disfrutando, pues nos lleva a que podamos apreciar el entorno y podamos convivir con muchísima más seguridad a estar metiéndonos en el bosque solas y estar diciendo así de, pues a ver si no me sale un animal o me sale un talamontes o a ver quién me sale, ¿no? Sí, eso es peligroso, el talamontes, ¿no? Que cualquier otro animal. Sí, totalmente. Y al mismo tiempo, pues nosotros encontramos que las personas sienten muchísima felicidad, lo cual como que tú dices, pues sí, es obvio, ¿no? Pero también encontramos que las personas sienten tristeza, preocupación y enojo. ¿Y esto por qué es? Pues por la situación que viven nuestros bosques, que hay mucha tala, que hay inseguridad, que bueno, esta temporada de incendios, o sea, la verdad es que todo se estaba quemando y seguramente ahorita que nosotros vayamos a los bosques o vayamos a micoturismos, nos va a incluso si nosotros vamos en las carreteras, nos toca ver lugares quemados. Y creo que lo más triste es cuando vemos lugares quemados y al mes ya vemos como, compra tu penthouse, ¿no? Y todo así de... Sí. Entonces es como muy, muy, muy importante esta parte porque al final de cuentas nosotros como tal encontramos una sensibilización ambiental porque no podemos decir todavía educación ambiental porque no sabemos qué pasó después con los micoturistas. Y tampoco podemos hacerles exámenes porque pues no es así como de, a ver, ¿qué tanto aprendiste, no? Pero, pues sí hubo personas que regresan a los micoturismos y nos comentan así de, pues yo mandé un correo, ¿no? No sé si a la Profepa le importó mi correo, pero yo mandé un correo que ahí está pasando algo. Y ahí estás viendo que, pues sí, esto creó una conciencia, ¿no? O las personas suben fotos así de, oigan, pues no manchen, aquí había un árbol y ahora ya hay una casa, ¿qué está pasando, no? Sí. Y finalmente también existen las personas que piensan mucho sobre todo lo que ocurrió en el recorrido, ¿no? O sea, les ayuda a reflexionar. Yo hice una dinámica que fue una dinámica ahí como muy, no vamos a decir inventada porque fue algo que salió con datos, pero hicimos una dinámica en las entrevistas que había personas que entrevistábamos después del recorrido, como cuando estábamos haciendo la degustación, y había personas que su entrevista se la llevaban a su casa y después me la enviaban. Sobre todo esas personas me mencionaban muchas cosas, ¿no? Así como de, no, pues me quedé pensando en tal cosa, o me llamó la atención esto, o me di cuenta que tenía estas dudas, o me puse a investigar qué rayos es un parque nacional. Entonces, esto también pues hace un impacto en el conocimiento del micoturista, que seguramente cuando termine el recorrido el micoturista no se acuerda ni qué es una IFA, ni qué es un micelio, ni qué es una esporoma, ¿no? Digo, pues, también salimos de la carrera, pregúntenle a Eric y a ver qué les dice. No es cierto. Broma. Pero es cierto, ¿no? O sea, al final cambia la perspectiva que tenemos y también cambian las cosas que conocemos y cómo las estamos percibiendo. Y esto también les permite a los micoturistas pues conocer sobre el ecosistema en donde se están desarrollando en donde se están desarrollando estos bichos y las problemáticas que enfrentan. Siempre que platico como este tema, pienso, es que hablo mucho de las problemáticas, seguramente ya les quedó claro y yo lo sigo mencionando. Pero es que a mí me parece muy, muy fundamental que podamos utilizar a los hongos como un organismo tan carismático, que son muy carismáticos,
pero capaz de transmitir esto, ¿no? O sea, que, por ejemplo, decir, pues es que no podemos tener hongos silvestres si no tenemos bosque, y que sea un pensamiento inmediato de, pues sí es cierto, ¿no? O sea, si los hongos se conectan con los árboles y no hay árboles, pues ¿cómo va a haber hongos? Pero ¿por qué no hay árboles? ¿Qué está pasando con los árboles? ¿Quién se los está llevando? ¿O qué está pasando con ellos? ¿Dónde están los guardaparques, no? Había entrevistas donde me decían justo eso. Y los guardaparques y el pago por servicios ecosistémicos de las zonas protegidas, y yo así de... Bien, gracias. Buena pregunta. Sí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues ya el micoturismo sí es como muy, muy importante que nosotros podamos trabajar con, pues, de la mano con estos organismos competentes en el ámbito de cómo estamos gestionando nuestras áreas naturales, cómo son estas nuevas formas de turismo y, por ejemplo, en el contexto de una pandemia, cómo es que el micoturismo está sobreviviendo. El año pasado todas las ferias eran virtuales y a mí me impresionaba la cantidad de gente que se conectaba. Hay un festival muy, muy importante en Chile, que es el Fungi Fest, que ya se hace como desde hace 6 años, y este año decidieron hacerlo de manera internacional porque fue virtual. Acá en Simbiosis representamos a México, ustedes pueden buscarlo en YouTube, Fungi Fest. Y pues es muy padre, ¿no? Ver cómo estas actividades pues ponen otra vez o posicionan al micoturismo como una actividad que al siguiente año tú estás así de, ay, ojalá que el siguiente año haya micoturismo porque quiero ir. Entonces, también eso es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar cómo está haciendo esta vinculación entre el sector turístico, el sector gubernamental, las secretarías de medio ambiente, las recolectoras, las ONG que trabajan con hongos, las sociedades académicas y las personas que hacen micoturismo, ¿no? O sea, son como tanta gente involucrada que hasta parece broma. Y bueno, ahora sí pasamos, creo que a lo que desde el principio querían que les enseñara, pero que también nosotros encontramos una necesidad de materiales de divulgación. O sea, que las personas nos decían, sí, estuvo muy padre, pero seguramente ahorita que esté comiéndome mi taco se me va a olvidar todo, ¿no? Entonces, muchos de los comentarios que yo les decía, bueno, ¿tienes comentarios adicionales? Me decían como, sí, estaría muy padre que tuviéramos un material de divulgación, estaría muy padre que existiera una app, estaría muy padre que tuviéramos X cosas, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estuve haciendo mi tesis, pues nos planteamos esto, hacer una propuesta o hacer un prototipo. Ay, mis perros se están matando. Hacer un prototipo. Sí, es lo que veo. De guía de campo. Pero este prototipo es como un tanto ambicioso, porque es un prototipo que se planea que sea funcional para las zonas de micoturismo del centro de México. El centro de México, como ya lo habíamos platicado, es de las zonas que más alberga eventos. Que de hecho estén pendientes, porque les digo, si el semáforo no nos traiciona, la cooperativa Simbiosis va a organizar un evento, entonces hagamos como chonguitos. Y bueno, en este material de divulgación nosotros nos planteamos iniciar desde ¿qué es un hongo? O sea, ¿qué rayos es este bicho? ¿Por qué no es una planta? ¿Por qué no es un animal? ¿Por qué todo el mundo cree que son plantas, no? Y es un dato curioso, porque los hongos están mucho más emparentados con los animales que con las plantas, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros partimos y después partimos desde esta parte de por qué son importantes para la sociedad y cómo los reconocen, ¿no? ¿Por qué a la gente le importa qué es un hongo? ¿Por qué a la gente le importa conocerlos? Y desde hace cuánto los hongos están acompañándonos, ¿no? Les digo, en este libro que estaba leyendo de Merlin, estaba encontrando esto, ¿no? O sea, que hay muchísimas pruebas de muchísimos humanos antiguos que ya consumían hongos, que incluso llevaban hongos que al parecer los utilizaban como medicinales, los utilizaban como comestibles. Entonces, ¿de dónde viene todo esto, no? Y desde hace cuánto nosotros estamos relacionados con los hongos, cómo nos relacionamos con ellos, porque no solo es en la comestibilidad, también es en la toxicidad, también es en el rollo de los hongos alucinógenos. Y ahora también, pues, están muy, muy presentes en el comercio. Nosotros estábamos leyendo que en la actualidad el interés por los hongos comestibles y los hongos medicinales crece 400% al mes en las personas.
Entonces, esto es muy, muy, muy padre. O sea, cada vez, por ejemplo, más amigas nos escriben así de, oye, por ejemplo, en mi Instagram personal, ¿no? Veo que siempre subes cosas de hongos y quería preguntarte algo. Entonces, estos acercamientos nos parecen como muy, muy padres, porque también se han vuelto una alternativa en dietas, por ejemplo, veganas o vegetarianas. Y esto es muy interesante, porque también rompe como este monocultivo de soya que existe o esta industrialización de estas dietas, ¿no? Entonces, nosotros de verdad, los hongos tienen un sabor umami por excelencia y esto también los hace súper taquilleros, ¿no? O sea, cada que nosotros entregamos hongos, nos empiezan a llegar como los platillos y nosotros así de, hay veces que vemos los mensajes así a las 4 de la tarde después de salir de una junta larguísima y es así como de, invítame a tu casa a comer, por favor. Entonces, esto también se ha vuelto muy, muy padre, nos da nuevas alternativas. Un dato curioso, por ejemplo, es que un alimento de origen no animal que te puede proveer de vitamina D sin exponerte al cáncer de piel como el sol son los hongos. Okay. Entonces, incorpórenlos a sus dietas. De verdad, comer hongos es muy padre. Tienen sabores muy parecidos a la carne para los que les cuesta como dejar la carne. Y al mismo tiempo las sensaciones de saciedad que te dan también son muy, muy, muy buenas. Y bueno, siguiendo con este material que nosotros hicimos... Lo que comentas es muy cierto. Bien preparados los hongos. De hecho, sí puede llegarte a confundir. Un día yo probé unos hongos al pastor y era muy, muy... O sea, yo pensaba que estaba comiendo carne hasta que vieron, no, este sí es de hongo. Dije, qué rico. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita estamos planeando en la cooperativa un segmento de Instagram que va a hablar sobre la oferta gastronómica que hay de hongos acá en la Ciudad de México. Porque es eso, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos como un restaurante convencional, dice hongos y son champiñones, ni siquiera setas, son champiñones, ¿no? Más clásico. Sí. Ya portobelo, ¿no? Sí, y el portobelo, por ejemplo, es un champiñón que crece más. O sea, es la misma especie. Okay. ¿Es como un cultivar o es una variedad? Sí, ambos son cultivados y lo único que hacen es que el sombrero crezca más, pero es la misma especie. Es que también se ha popularizado mucho, ¿no? Porque es en vez de utilizar el pan en las hamburguesas, ya utilizan esto, ¿no? El portobelo. Sí, y por ejemplo, hay restaurantes que ya hacen su propia carne de hongos y no necesariamente le ponen un portobelo. Yo les recomiendo que se acerquen, hay un restaurante en la Roma que se llama Los Winners. Ellos hacen hamburguesas veganas y la base pues, son de hongos, ¿no? Sí, se los recomiendo 100%. Y existen así muchísimas propuestas. Incluso, por ejemplo, ya en la actualidad se están haciendo pruebas para del micelio hacer tocino. O hacer, o sea, como dejar de hacer esta carne de soya o de quinoa. Que si tú vas como a estos clásicos supermercados veganos, eso también a mí me parece muy interesante, ¿saben? Como este punto en donde ir a un restaurante vegano ya no es ver como esta oferta donde tú dices así de, no se me antoja nada, ¿no? Claro. O sea, sino como ya ver platillos mucho más, que te suenan más familiares y se te antojan más. Y por ejemplo, en época de hongos silvestres, neta, la variedad de sabores que puedes encontrar en los platillos es increíble. O sea, yo les recomiendo que de verdad, si tienen la oportunidad de comer hongos silvestres en temporada, háganlo. Pero recuerden, siempre pregunten, si no los van a cocinar ustedes, cómo se cocinan. Entonces, bueno, dentro de estos materiales de divulgación, regresando, nosotros también incorporamos una parte que se llama técnicas de recolección responsable para hongos comestibles. ¿Por qué? Porque como habíamos platicado la vez pasada, cuando nosotros recolectamos hongos o cuando nosotros vemos estos grupos de Facebook en donde se identifican hongos, hay veces el clásico comentario de ¿para qué los arrancas si no los conoces, no? A diferencia de las plantas, no es lo mismo que nosotros arranquemos una planta a que nosotros nos llevemos un esporoma. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no debemos dañar es el micelio, es decir, todo esto que está abajo, como esta telarañita, que es el hongo verdadero, eso es lo que nosotros no debemos dañar. Aunque, ojo, cuando nosotros recolectamos hongos, debemos procurar recolectar ejemplares que estén maduros,
porque si nosotros recortamos ejemplares jóvenes, no dejamos que dispersen sus esporas. Y también, otro dato curioso, ya ven que a mí me encantan, es que se utilizan canastas de mimbre, porque mientras tú vas caminando y te sientes Caperucita Roja, pues vas dispersando esporas que salen por la canasta. Por eso también nosotros nos recomendamos que las recolecciones se hagan como en cubetas de plástico o en bolsas de plástico, porque pues al final las esporas ahí no pueden salir. O sea, a mí me gusta llamarle dispersión por megafauna, a este fenómeno de ir haciéndole hacia tu canasta e ir dispersando las esporas mientras recolectas. Fíjate que ese es un muy buen tip para que ya todo el mundo, ya sea obligación, si vas a una ruta micoturística, lleva tu canasta de mimbre o algún recipiente de madera, un guacal, algo que ayude a que no... Sí, algo que ayude a la dispersión. Sí, y justo nosotros en estas técnicas de recolección ponemos eso, ¿no? Lleva una canasta liviana, porque también si te llevas la canasta tamaño tacos de canasta, te vas a cansar y cuando esté llena ya no vas a querer seguir. Entonces lleva una canasta liviana. Esta canasta permite la dispersión de las esporas y también los mantiene en buen estado. Si nosotros metemos nuestros hongos a plástico o a bolsas, pues los hongos tienen mucha humedad y pues cuando lleguen van a estar todos pachiches y puede que estén buenos, pero puede que cuando tú los veas digas así de, uy, creo que ya no están buenos, ¿no? Claro. Otra cosa también es que para cortarlos, pues utilicemos un cuchillo o una navaja y cubramos el hoyito de donde lo recolectamos para que el micelio no quede expuesto. Entonces nosotros lo cortamos y va a quedar un hoyito y ese hoyito lo volvemos a tapar, para que el micelio pues no se seque, no se dañe y pues no muera, ¿no? Y ahora sí ahí hagamos un impacto real. ¿Tapa con la misma hojarasca o...? Con la misma hojarasca, sí. O sea, como si estuvieras escondiendo el hoyito. También lo que les decía, no recolectar hongos inmaduros. ¿Por qué? Pues porque no permitimos que se dispersen sus esporas. Normalmente del género Amanita, el género Amanita crece como en huevitos, y hay veces que nosotros podemos encontrarlos ofertados así como de huevitos, ¿no? O ahuevaditos en el mercado. Pues no está tan bien porque pues al final no permitimos que el ejemplar madurara. También nosotros... bien extendido. Exactamente. Y también cuidar que no esté demasiado maduro porque pues si no se te van a echar a perder. Okay. Por eso les digo que no es tan fácil y no hay que confiarnos tanto, ¿no? Una ciencia, literal. Sí. Literal. O esta perdón, Ireri, que mencionabas que hay que saber, por ejemplo, qué hacerles cuando se cocinan. Que es algo así como muy extraño que tú recuerdes que hay que hacerle a lo mejor a un hongo al momento de cocinarlo. Voltearlo, ponerlo a macerar, cortarle. Sí, bueno, por ejemplo, hay unos hongos que les dicen acá en la Malinche, cornetas o tlapitzal en náhuatl, que son el Turbinellus flocosus. Es un hongo que parece como una cornetita naranja. Y este es muy interesante. Cuando yo estaba haciendo la guía, bueno, ahorita les enseño, está como esta parte, ¿no? De la foto y como de las notas micológicas. Entonces yo estaba buscando en guías de Norteamérica, en guías de México, en páginas de internet serias. Y me encontraba en una guía de Norteamérica que mencionaban así de, o sea, Norteamérica más arriba de México, porque nosotros ya estamos en Norteamérica, que decía que ese hongo, el Turbinellus flocosus, podía causar malestares gastrointestinales, ¿no? Y acá en el centro de México se lo comen así, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá le quitan las escamas, y las escamas como que tienen ahí algo que puede provocar este malestar. Entonces, pues te da diarrea. Esa es una, ¿no? Como quitarle las escamas. Y hay otros que tienen una molécula que se llama hidracina. Sí es hidracina, me parece. Creo que sí es hidracina. Que es muy volátil y es por eso que nosotros necesitamos hervirlos antes de consumirlos. Y hay otros hongos, por ejemplo, que incluso te llegan a mencionar que es hervirlo 2 veces y con un cambio de agua para que estas moléculas puedan como volatilizarse por completo y entonces no te causen un malestar. También hay otros hongos que pasan por un proceso como de deshidratación, que también llega a ciertas temperaturas, que hace que estas moléculas que pueden ser dañinas, pues ya desaparezcan, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que esas son como las cosas más raras, no raras, pero como más específicas que yo sé,
Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo todavía estoy en pañales en todo este camino que me queda por recorrer de la micología y... Nosotros, ¿no? Sí, no, es súper interesante porque es que creo que salieron y mis perros como que se ponen muy locos. Pero es esto, ¿no? Por ejemplo, últimamente que yo he estado más metida en el rollo de los hongos cultivados o de las moléculas de los hongos medicinales cultivados, como que sí, de eso estoy como al 100, ¿no? Y entonces, cuando me llegan a preguntar de una especie silvestre, Mara, otra chica de la cooperativa, siempre les digo así, déjenle pregunto a mi taxónoma de confianza, porque la verdad es que sí, ¿no? O sea, la taxonomía, aprender a identificar los hongos es una cosa bastante complicada, y al mismo tiempo, pues que lleva ya microscopía, que lleva a veces hasta biología molecular, ¿no? Cuando nosotros queremos identificar bien una especie. Y bueno, o sea, también en este material, que de hecho aquí es una parte que cuando ya lo planteamos como un material de divulgación, yo sí dije, ay, creo que me pasé de lanza, porque, o sea, ponemos como morfología general de algunos hongos comestibles, ¿no? Así de lo que les decía, normalmente nosotros conocemos un champiñón y como que esperamos ver esta clásica forma de sombrero y tallo, que no es un tallo, se llama estípite, pero vamos a llamarlo tallo porque, pues a veces así lo conocemos, ¿no? Y de repente resulta que nosotros nos vamos a encontrar algo así, como el dibujito de abajo, ¿no? Entonces tú así de, no, pues avísenme. O a veces tenemos otros que son bolitas, ¿no? O sea, tienen formas muy diversas. Entonces, como ponemos morfología general de algunos hongos comestibles, porque la guía está pensada para especies comestibles. Claro. Y en este punto, pues yo puse así como características del píleo, ¿no? Y ya pongo cónico, campanulado. Entonces les digo, para como rollos de divulgación, por eso esto es un prototipo, pues yo sí me quedé pensando ya después de que me titulé así de, y varios me lo dijeron, ¿no? Así de, chale, a veces ni tú estudiando biología como que identificas bien cuál es un píleo cónico o un píleo campanulado. Y, sí. O sea, me la volé, una disculpa, pero por eso es un prototipo. No, pero está bien, eso es bastante completo. Sí, y pues finalmente viene la parte de las fichas. Nosotros escogimos 10 especies que consideramos más representativas o que al menos se encontraban en la mayoría de los sitios de micoturismo en donde se realiza acá en el centro de México. Y pues estas fichas, la verdad es que les digo, al ser un prototipo, pues sí me quedaron algo técnicas, muy técnicas, pero bueno, nosotros pusimos primero el nombre científico de cómo se le conocen estos hongos. Y luego esta parte que a mí, la verdad, me encantó hacer esta base de datos, porque era, sí, o sea, era como encontrar primero los nombres en español y luego los nombres en idiomas originarios. Entonces, en español, chéquense para esta única especie, ¿no? Que es amanita base. Ahuevadito, cachimón, cachimoses, hongo amarillo, hongo flor, hongo Santiago, jícara buena, chicales, yema. 9 nombres en español, sí, ¿no? Y que aparte cambian conforme nosotros, incluso a veces cambian hasta si nos movemos del lado de la montaña. Claro. Sí, y luego, nosotros lo identificamos, bueno, hicimos la base de datos a estos sitios donde hay micoturismo, Tlahuica, Picajó, que seguramente esta parte no la estoy pronunciando bien, siempre trato de hacer mi mayor esfuerzo. Esta zona es una feria que se realiza en las lagunas de Zempoala, la feria del hongo Tlahuica. Se realiza por 2 grupos, las hongueras tlahuicas y también el grupo de ecoturismo Tlahuica Picajó. Y ellos hacen recorridos micoturísticos y hacen una feria. Y también participa la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México, también la Conavio a veces anda por ahí. Y ahí, por ejemplo, este prefijo nchjo, les digo, mi pronunciación seguramente no es la mejor, pero este prefijo, el primero, significa hongo. Y este es como el nombre en ese idioma. Si nosotros nos vamos al náhuatl del Parque Nacional Amalinche, pero de un lado del parque, porque el parque es muy grande y abarca varias comunidades, ahí se le dice Ayosochitl, que es hongo flor, porque tiene como estos colores, ¿no? También tenemos
del otro lado del Parque Nacional La Malinche, en Yumú, que ahí también a veces se hacen algunos recorridos y tiene este otro nombre. Luego tenemos el Ñañú, que es en Querétaro. En Querétaro, en la comunidad de Amealco, se realizan ferias de hongo o recorridos micoturísticos, son recorridos de micoturismo biocultural, y se le dice así, Xixmú. Y luego en otro náhuatl, en Hidalgo, en Acasochitlán, que es donde también se realiza una feria de hongo, se le dice Coxcos o Coxcox, ¿no? O sea, vean la cantidad de nombres que tiene una sola especie. Y luego, pues nosotros ya le pusimos es comestible en las fotos, que estas fotos fueron recopiladas de varios fotógrafos que me prestaron sus fotos para mi guía. Pues nosotros identificamos, bueno, tratamos de poner fotos que tuvieran, mis vecinos ya están en fiesta y yo aquí. Sí, es lo que veo, que tuvieran pues las características más visibles, ¿no? Que pudiéramos ver la parte de abajo. Su huevo es esta parte blanca. Hagan de cuenta que este hongo primero crece así, como en un huevito, y conforme va creciendo como que va rompiendo ese huevito, que al final son estas escamas que a veces le quedan arriba. La Amanita muscaria, este hongo rojo con puntitos, también crece así, y esas escamas son como ya residuos de ese huevito. Okay. Y pues nosotros resaltamos estas características importantes en las que nosotros nos fijamos cuando identificamos un hongo, que es el himenóforo, como la parte de abajo. Cuando alguien te enseña una foto de hongos o se la enseñan a una micóloga, siempre les va a decir, ¿tienes foto de abajo? Porque es un carácter diagnóstico muy, muy, muy importante. Entonces, cuando ustedes vayan a tomarle, siempre decimos, ¿no? Como foto artística, foto taxonómica. O sea, foto para Face y para Instagram y foto que sí te va a ayudar en algo más serio, ¿no? Entonces, cuando ustedes tomen como fotos de hongos y quieran pedir alguna consulta, tomen la neta en todos los ángulos posibles, anoten en qué tipo de sustrato creció, es decir, si estaba en hojarasca, si estaba en un tronco, si estaba en popó, si estaba en algún insecto, qué tipo de ecosistema era, si era un bosque, si era un matorral, si era una jardinera cuando salieron del metro, si era la jardinera de su abuelita. Esto es muy importante. Y también, ya como un dato más específico, la altura a la que se encontraban, porque todo esto pues es información que ayuda a una micóloga a poder identificar qué especie es. Yo creo que tú sí viste un meme que apenas está como que viralizando de hongos en la semana, de un baño donde en el excusado tenía el crecimiento de unos clavitos, creo que eran. No sé si le veas. Seguramente no eran clavitos, pero no sé qué era, pero no creo que unos clavitos hayan crecido ahí. pero sí, exactamente, o sea, la verdad es que, o sea, hongos hay en todos lados. En nuestra lengua tenemos hongos todo el tiempo, en nuestros pies a veces tenemos y no está bien que los tengamos. Hay hongos, ¿no? De hecho, en el ombligo hay muchos hongos. Sí. O sea, en nuestra microbiota tenemos hongos. Recordando un poquito también lo de la sesión pasada, ojalá nos puedas también ampliar tantito el tema de micotoxinas al final. Esto de ok. Sí. Ya nos quedan 10 minutos. Se los platico rápido. Claro, sí. Pero bueno, y bueno, les digo, o sea, al final, pues esta guía, pues también trae como los datos que les decía importantes, ¿no? Sustrato, o sea, que era terrícola, estaba como en la hojarasca, hábito micorrícico, es decir, que se relaciona con árboles, qué tipo de vegetación, bosques de abies, de alnus, de pinos, de quercus, y qué temporada. Esto de las temporadas ya al final ahorita es como un poco dudoso porque pues estamos sufriendo cambios en las lluvias, cambios en las temporadas. Les digo, o sea, el día de San Juan no nos falló, nos inundamos. Y hoy, por ejemplo, amaneció frío y luego hacía calor, pero un aire increíble, entonces como que todo esto está cambiando drásticamente. Y pues también tenemos esta información de el píleo, el himenóforo, que es esta parte de abajo, y el estípite, no tallo. Entonces, pues ahí vienen como formas, ¿no? O sea, qué forma tiene el píleo, de qué color es, el margen, es decir, como este contornito del sombrero, cómo es, o sea, si tiene láminas o tiene poros,
de qué color son, también pueden tener dientes. El estípite, si está en el centro, o si está de ladito, o si no tiene estípite, de qué color es, si tiene estrías, cosas así, si tiene anillo, si tiene volva, que es este huevito. Todo eso ustedes tienen que, o pueden fijarse, ¿no? Les digo, la verdad es que esto para hacer un prototipo quedó muy técnico. Y pues por ejemplo, es parte de mi tesis. Bueno, yo hice una tesina, que terminó siendo una tesis porque está un poco larga, pero lamentablemente no la han subido a TesiUNAM porque es una tesina, no una tesis. Entonces, si quisieran consultar este material o si quisieran consultar mi tesis, pueden enviarme un correo y yo sin problema se las mando. Porque bueno, al final creo que de nada sirve que estemos generando conocimiento o estemos generando material si no está abierto para todos. Entonces, nada más no me la piraten. No hay problema, se vale. ¿A qué correo te pueden escribir, Hilary? Mi correo es ivmonter@ciencias.unam.mx. Igual ahorita se los vuelvo a poner aquí en la pantalla. O a cooperativasimbiosis@gmail.com. En cualquiera de los dos, ahí estoy. Normalmente en mi página de Facebook personal o mi Instagram personal, a veces como que no veo solicitudes de mensajes porque se me va la onda, no por mala onda, sino que se me va la onda. Entonces, igual si me escriben a Simbiosis, es más probable que les conteste por ahí, perdón, que en mi página personal, ¿no? Entonces, no es mala onda, es que de verdad yo llevo una agenda. Si no, igual, si es más fácil, nos puedes mandar el link y vemos cómo lo publicamos con tus respectivos derechos. Sí, justo, sin problema. Y bueno, finalmente ya como para terminar y platicarles rápidamente de las micotoxinas, pues cosas que yo considero necesarias para el micoturismo es que sí es necesario que nosotros nos preguntemos cuál es nuestra oferta educativa en un micoturismo, porque el micoturismo, si ustedes lo buscan, está analizado de manera económica, de manera de revalorización cultural, pero en esta parte educativa que está tan implícita, como que no le hemos prestado suficiente atención. Entonces, es muy necesario también conocer a la población que está asistiendo a este micoturismo, es decir, quién lo está comprando, a quién está dirigido, para que nosotros podamos hacer estrategias de educación ambiental y que sean atractivas para las personas que están pues siendo este sector demandante. También es importante que nosotros ampliemos los sectores a los que los estamos dirigiendo, ¿no? O sea, que nosotros podamos ofertarlo a cualquier persona que quiera ir al bosque y que le interesen los hongos o generarles un interés en los hongos, para que podamos impactar a más personas a través del turismo micológico y que este tipo de turismo pues nos sirva también como una estrategia de revalorización de los bosques, una nueva estrategia económica, pero también que sea una estrategia de conservación a partir de este tipo de actividades. También yo creo que es muy necesaria la capacitación de los guías. Normalmente los guías de los recorridos, tanto recolectoras como micólogas, pues no tienen una formación como guías turísticos, ¿no? Entonces es muy importante que también pues nosotros nos metamos en estos rollos de aprender nuevas cosas, para que esto también pues pueda ayudarnos en el manejo de grupos, en que si se te fue alguien allá, pues te ponga atención y no sientas que lo estás regañando. Y producir materiales didácticos, ¿no? O sea, producir guías que sean muy básicas, guías que nos acerquen a todos estos conocimientos, a todo lo que se está haciendo, y pues analizarla, o sea, ya en el ámbito científico, analizar la faceta educativa de cada micoturismo que nosotros asistimos, porque México es tan diverso micoculturalmente que neta cada micoturismo es único. O sea, yo espero que este año sí pueda hacer la ruta del micoturismo en México. Ya tengo mi primer feria programada, me voy a ir a Jalisco, entonces este también es comercial. El 17 y 18 de julio está la Feria del Hongo en Mixtlán, Jalisco, es totalmente gratuita. Entonces, para que si ustedes pueden ir, asistan. También ya están saliendo los flyers de muchas ferias de hongos, la de Durango, las de Oaxaca, en el Estado de México. Y recuerden, siempre vayan con personas que efectivamente sepan de hongos, porque pues si no, puede ir mal. Claro. Y bueno, les digo, mis recomendaciones siempre son: coman hongos, acérquense a su micóloga recolectora de confianza, vayan al micoturismo.
Y pues de las micotoxinas, rápidamente, pues ahorita justo en redes o en los medios está saliendo mucho esto de el hongo negro. Claro. Entonces, pues las micotoxinas son como moléculas muy chiquitas que son producidas a partir de hongos que viven en nuestros alimentos. Y micotoxinas hay en nuestros cereales, en nuestras tortillas, en el pollo, en el alimento de nuestros perros. O sea, micotoxinas hay en todos lados. Entonces, no es para que se asusten, no es para que ustedes digan que ya si les cae el hongo negro, les cayó el chahuistle, ese es el huitlacoche, entonces no se espanten. Pero las micotoxinas normalmente producen enfermedades como cáncer o producen algunas enfermedades respiratorias, entonces es por esto que este hongo negro, que es un hongo producido a partir de un hongo que produce micotoxinas, es una enfermedad, perdón, pues atenta más a los pacientes que padecieron COVID, porque pues es una enfermedad respiratoria. Entonces, pues sí, las micotoxinas pueden estar hasta en nuestro baño cuando nosotros tenemos mohos y las estamos respirando, pueden estar en nuestra casa cuando tenemos exceso de humedad. Por eso también nosotros no recomendamos, o bueno, en general no se recomienda que si ustedes ven un alimento que le está creciendo un moho, nada más le corten esa parte y se lo coman. No, ya creció el micelio, pero no lo vemos. Siempre alimentos que ustedes vean que ya tienen mohos o que tienen hongos, a la composta, porque pues a la larga, imagínense, ¿no? Todas las micotoxinas que hay en todos los alimentos ultraprocesados que consumimos, todo lo que respiramos a diario, todos los metales pesados, pues imagínense cómo están mutando todas esas cepas y cómo, por eso también mucho del cáncer que tenemos pues es a partir de las cosas que comemos. Claro. Entonces, pues sí, eso es como muy rápido el rollo de las micotoxinas, tampoco pues tengan miedo, ¿no? Así de que... Sí, claro. Pero sí, es también un tema muy interesante. Ahí les recomiendo leer a la doctora Magda Carvajal, que es la que más ha estudiado las micotoxinas en México. Y ella tiene varias conferencias al público en general, tiene varios artículos en la Gaceta UNAM, que la verdad están muy, muy amenos, para que ustedes también puedan conocer qué son estos otros bichos silenciosos que no vemos. Claro. Y pues eso, ¿no? O sea, siempre eviten los alimentos ultraprocesados, que es donde más podemos encontrar. Hay alrededor, por ejemplo, de 8 tipos de micotoxinas, como aflatoxinas, ocratoxinas, seralenonas, y en México solo están reguladas, me parece que 2. Entonces, pues también ahí, les digo, va desde lo básico, no consuman alimentos que ya tengan mohos o que ya tengan algún hongo creciendo. Yo sé que es muy normal, acá en mi casa yo siempre peleo con mi mamá cuando me dice, nada más córtale esa parte, ¿no? Es así de... Sigue siendo comestible. Sí, es como de... Todas las escuelas revoloteando cuando están haciendo el corte, ¿no? Exactamente, entonces, pues sí, no se asusten, pero sí tengan cuidado en este tipo de cosas. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque en efecto, ¿no? Este famoso hongo negro, estas famosas micotoxinas siempre han existido. Bueno, y claro, hay variantes, hay pues la propia variabilidad de este hongo patógeno, pero que en efecto hay que cuidar mucho siempre la salud con respecto a este tema. Y qué bueno que mencionas eso. Y me gustó mucho que también mencionaste lo del alimento de los perros, porque mucha gente está acostumbrada a comprar el alimento a granel y eso no es bueno, debe ser perfectamente cerrado. El alimento así a granel, pues no, se contamina mucho de bacterias y de estas micotoxinas. Pues, sí, totalmente. Sí, pues eso es también como muy importante, ¿no? O sea, siempre no le tengan miedo a los hongos. Cuando ustedes comen hongos, no es como que vayan a estar llenos de micotoxinas, al contrario, están llenos de proteína, de fibra, de betaglucanos, que son moléculas muy, muy buenas para nuestra salud. Pero pues también, como hay hongos buenos, hay hongos, pues no malos, pero hongos que nos pueden hacer daño y a veces ni siquiera los vemos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más padres de este reino, y seguramente alguien más me dirá que su reino es igual, es que son muy versátiles. Entonces,
pues no le tengan miedo a los hongos, son muy cool. Y pues nos pueden encontrar ahí en Simbiosis, y siempre hacemos muchísima divulgación sobre, o sea, además de comercialización, hacemos mucha divulgación sobre hongos para que ustedes también ahí puedan escribirnos si tienen alguna duda. Siempre acompañada de una gran información, ¿no? Detrás de todos los productos es muy necesaria en cualquier producto tener como toda la información, ¿no? Sí. Acercarnos mucho a este panorama. Y pues muchas gracias, Ireri. Pues bueno, nos quedamos con una versión muy completa, una versión que duró 2 sesiones. Puede seguir durando todavía más. Y pues bueno, pues agradecerte, ¿no? Tu tiempo y todos los datos que nos has brindado. No, muchas gracias a ustedes, y pues acérquense a los hongos, de verdad, están en todos lados. Actualmente está muy padre porque estaba viendo como un desfile de moda que hubo hace unos días, me mandó una amiga una historia en Instagram, y hasta los escenarios de los desfiles de modas ya están poniendo como macrohongos ahí, entonces sí, creo que está muy interesante y está muy padre, y pues acérquense a los hongos. Nosotros también compartimos una vez una publicación de una diseñadora de modas que sí inspiró así toda su línea de ropa en hongos, así padre. Sí. Sí, está increíble. Y, muy bien, pues muchas gracias, en verdad, Ireri. ¿Algo más que desees agregar, mi estimado Eric? No, pues me quedo con 2 cosas muy buenas, que es esto, ¿no? Del cambio que se hace en la gente cuando ya están en el mero bosque y ven la problemática, como decías, de la tala. Y comentabas también que aquí en Botánico, pues como que estábamos acostumbrados a programas con plantas. Y nos lleva al final del día... algo que estudiamos mucho los biólogos, ecólogos y demás, es que es también la interacción que hay entre otros organismos, ¿no? O sea, sí, Botánico es de plantas, ¿no? Pero ¿por qué no hablar de hongos cuando realmente se trata de todo el ecosistema y el bosque, ¿no? Claro. Aquí podemos hablar de aves, de reptiles y demás, porque es el objetivo principal, ¿no? La protección, el saber cómo interactúa, ¿no? El ecosistema y las distintas especies, así que, wow, acertamos bastante, ¿no? En estar también hablando de hongos. Y de hecho no va muy alejado, hay que recordar que la botánica también es el estudio de los hongos, de las plantas, pues es muy versátil estudiar la botánica. ¿Algo más, Marisol? Pues yo creo que nada más me quedo mucho con esta parte que decía Ireri del impacto que tienen las personas, el impacto social que hace cuando las personas hacen micoturismo. Y yo creo que es súper importante que cada vez más se acerquen las personas a hacer este tipo de recorridos, porque justo pasa lo que mencionabas con lo de la tala ilegal. Y yo creo que irnos apropiando cada vez más de esos lugares, de respetar esas culturas, y esos lugares va a hacer que realmente de esta manera cambien un poco las cosas, ¿no? Entonces también yo recuerdo que en algún momento fui a hacer micoturismo o algo parecido, y había muchas zonas que estaban como restringidas. Los mismos de la localidad nos decían, no vayas para allá porque allá es una zona donde plantan marihuana o donde tienen otros sembradíos, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo hasta ellos, ¿no? Ya tienen miedo a lo mejor de ir hacia ciertos lugares. Y esa parte de ahí, no sé, sentí feo porque recuerdo la cara de las personas así como que es que sí hay muchos hongos, pero no podemos ir para allá porque si no te balacean, ¿no? Entonces, irnos apropiando cada vez más, pues eso hará que esas cosas ya no pasen, ¿no? Tan seguido. Así es, y sobre todo esperemos que Simbiosis siga encabezando estos proyectos, que cada vez tenga diferentes micelos de más hongos comestibles, porque lo que queremos ver pues, es diversidad, colores, sabores. Yo creo que al próximo programa, ya nos preparas algunas recetas tradicionales, unas salsitas, unas sopitas, ahora fíjate que también es parte importante, ¿no? Llegar a hacer divulgación de la ciencia de la mano de la gastronomía, y qué mejor de la mano de los biólogos, ¿no? Que también es un campo muy, muy interesante. Pues la verdad que muy contentos por tu participación, ya tenemos aquí tus datos, ya están facilitados en el link de esta edición de Botánico, y pues muy bien, los esperamos, pues, ahora va a ser dentro de 8 días, los vamos a esperar dentro de 8 días porque vamos a tener la presentación en exclusiva para México de
el libro de plantas carnívoras de Argentina, va a estar de manos de su autor, nos va a platicar de esta obra que realizó, una excelente obra, una excelente fotografía. Vamos a estar por única ocasión en punto de las 6 horas, ya que en Argentina son las 8 p.m, entonces el próximo sábado vamos a tener una edición padrísima también de plantas carnívoras de Argentina, que tiene que ver mucho con las mexicanas también, porque al fin y al cabo compartimos bastantes aspectos, y qué mejor que inspirar igual a las futuras generaciones también para escribir estos ejemplares. Pues muy bien, fue un placer como siempre estar con ustedes, mi estimado Eric, director y fundador de Plantalia, y Deri, también parte de Simbiosis, bióloga, micóloga. Muchas gracias por estar con nosotros. Marisol, muchas gracias, doctora Planta, y muchas gracias a ustedes como auditorio. Compartan la publicación, y como siempre ya saben que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza de coexistir. Y bueno, vamos a comernos una sopita que con este clima está rica, pero de hongos, Sí, que sea, ¿no? hambre. O una cremita. O unas quesadillitas, ¿no? Vámonos chicos, vamos a comer unos taquitos de hongos. Vamos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.